podemos hablar del grupo exploradores de conocimiento conformado por Víctor, Gerard y P y su presentadora Espinosa Vargas Daniela. Y hoy vamos a hablar del empirismo. Pero antes de hablar del empirismo, tenemos que hablar sobre su contexto histórico anterior, donde básicamente Platón en la antigüedad decía que el conocimiento era más que nada por ideas de razonamiento, mientras que Aristóteles decía que era por el conocimiento se conseguía a base de la experiencia. Posteriormente el el eclesiástico buscaba encontrar la manera de fusionar o combinar filosofías para la vida diaria. En la Edad Media, la filosofía se mientras que la filosofía en la Edad Media se centra más que nada en buscar el origen de Dios, la ciudad de Dios y conocer a Dios en sí y en cómo es que se creó. Y luego en la época moderna ya se volvió a la razón, a la experiencia, como un nuevo debate de la filosofía, dando origen al empirismo de esa forma. Ahora pasamos con mi compañera. Gracias, compañera. Buenas tardes, maestra. Mi nombre es Berenice Martínez Vallejo y sí, yo les voy a hablar en este capítulo sobre el empirismo frente al racionalismo. En la modernidad, estas grandes corrientes filosóficas, como lo es el racionalismo y el empirismo, pues empiezan a aparecer. El racionalismo con Descartes, pues como figura central o principal, nos decía que podemos alcanzar verdades pues indudables solo con la razón, como en las matemáticas, por ejemplo, que surge un famoso dicho o una frase muy famosa, que es pienso, luego existo. Y el empirismo, por su parte, pues responde con otra visión, la cual es que no tenemos ideas innatas y que pues todo el conocimiento que tenemos pues proviene de lo que vamos experimentando en la vida. Francis Bacon es de los primeros en plantear esta pues visión, porque claramente para él decía y defendía que con la observación y la inducción era un método pues para conocer la naturaleza. Después John Locke refuerza esa misma idea con su teoría de la tabula rasa, es decir, que nacemos como una hoja completamente en blanco y que la experiencia que nosotros vamos adquiriendo es esa tinta con la que se va escribiendo en esa hoja. Más tarde viene David Hume, que pues lleva las cosas totalmente al extremo porque pues cuestiona la causalidad y afirma que lo que llamamos como leyes de la naturaleza pues no son certezas, sino realmente hábitos mentales que formamos después de ver una y otra vez o repetidamente un fenómeno. Y pues obviamente eso sacudió completamente tanto a la filosofía que inspiró a Kant, que hizo replantear todo el problema del conocimiento. Y pues es obvio que todas esas críticas o visiones se fueron pues formando en esa época y revolucionando toda la visión que tenían todos los filósofos todos los filósofos en esa época. Entonces, ahora a continuación les voy a pasar a mi compañero para que él explique lo del siguiente tema.
Mi nombre es Víctor Manuel Osorio López y les hablaré sobre los límites del empirismo. Si solo confiamos en lo sensible, ¿cómo explicamos conceptos universales como justicia, libertad o infinito? Hume mostró que el empirismo por sí mismo puede llevarnos al escepticismo. Por ejemplo, cuando observamos fenómenos naturales, nunca vemos la causa en sí, sino únicamente la sucesión de hechos. El fuego no contiene visiblemente el poder de quemar, sino observamos que cada vez que acercamos la mano sentimos calor o dolor. Entonces lo que llamamos ley natural no es una verdad absoluta, sino un hábito mental creado a partir de repeticiones. El problema es que si reducimos el conocimiento solo a la costumbre, perderemos la posibilidad de afirmar con seguridad que algo siempre sucederá de la misma manera. Esto afecta no solo a la ciencia, sino también a la moral. ¿Cómo podemos hablar de justicia universal si nunca hemos percibido directamente la justicia como tal? Lo mismo pasa con la identidad personal. Hume dice que lo que llamamos yo es solo un conjunto de percepciones momentáneas, sin una sustancia permanente detrás. Eso lleva a un escepticismo muy radical, donde parece que nada puede fundamentarse con certeza. Ante esta crisis aparece Kant con un proyecto de síntesis. Él no rechaza la experiencia, reconoce que sin ella no tenemos contenido, pero afirma que la mente humana aporta estructuras previas independientes de la experiencia, como el espacio, tiempo, la casualidad y sustancia, que no provienen de la experiencia, sino que son condiciones necesarias para que la experiencia pueda organizarse y volverse comprensible. En otras palabras, la experiencia nos da los datos, pero nuestra razón los ordena bajo ciertas estructuras universales. Gracias a esta propuesta, Kant logra rescatar la validez de la ciencia, porque se leyes necesarias que vienen de la estructura de la razón, y al mismo tiempo admite que todo el conocimiento empieza en lo sensible. Así evita tanto el dogmatismo racionalista como el excepcionismo empirista. Lo interesante es que este intento de síntesis no es nuevo en la historia del pensamiento. Por ejemplo, en la Edad Media se buscaba conciliar la fe y la razón, como compatibilizar la revelación con la filosofía. Kant, siglos después, realizó una operación similar, pero con otros polos, la experiencia y la razón. Esto demuestra que la filosofía siempre ha estado marcada por la necesidad de reconciliar extremos en conflictos, porque ninguno, por sí solo, parece suficiente para dar cuenta de la complejidad del conocimiento humano. A continuación hablará un poco más mi compañero. Bueno, y aunque parezca un debate antiguo, sus efectos llegan hasta hoy, hasta el día de hoy. El empirismo fue decisivo entre la ciencia moderna. Galileo, Newton y toda aquella revolución científica de esa época se apoyan en la observación y en la experimentación principalmente. Y son principios totalmente empiristas. También lo vemos en nuestra vida cotidiana. Nadie aprende, por ejemplo, a nadar leyendo un manual. A fuerzas tienes que lanzarte al agua, experimentarlo tú mismo. Y ejemplos de carreras en medicina, solamente no basta de teoría o de hacer una teoría, por así decirlo, sino hacer prácticas. Eso es lo principal. Y en la educación, pues lo vemos totalmente. Se busca que los estudiantes experimenten, hagan, se equivoquen, aprendan. Y incluso también en nuestra política actual lo vemos. El empirismo lo vemos cuando se toman decisiones basadas en datos, en encuestas, en estadística, no solo en ideas abstractas, obviamente. En ese sentido, pues podemos ver que la herencia empirista, por así decirlo, sigue viva en cómo concibimos el conocimiento y en cómo resolvemos los problemas. Obviamente todo esto es fundamental, todo esto es parte de nuestra sociedad, por así decirlo, actual también, donde lo hemos vivido, lo seguimos viviendo, que a través de la experiencia, de la práctica, del hacer,
es la forma en la que aprendemos y entendemos y comprendemos mejor. Y pues su legado está en la ciencia, en la educación, por ejemplo, en nuestra vida diaria. Sin empirismo no podríamos entender el mundo moderno actual. Y pues esto ha sido todo de nuestra parte. De esta parte nosotros pues aquí la dejamos. Somos el equipo, el equipo explorando el saber, o ¿cómo es? Exploradores del saber, perdón. Mi nombre es Camacho Mesa y esto ha sido todo.